Esta noche iniciamos una serie de programas sobre la situación de Centroamérica. Generalmente, lo que venimos viendo hace varios años en nuestras pantallas, la imagen de Centroamérica es algo como esto. Sin embargo, nosotros no hemos querido quedarnos tanto en la imagen como en la entrevista anecdótica. Yo creo que lo que menos vamos a mostrar es escenas como la que pasó, y mucho menos cantidades de muertos y cantidades de cadáveres. Lo hemos eliminado totalmente de esta serie. Nos hemos centrado en un tema, una revolución que en buena parte está saliendo del Evangelio y en buena parte está saliendo de las iglesias. Si nosotros pusiéramos título a nuestros programas, yo he pensado que el título para esta serie podría ser Centroamérica en el camino de la cruz. Hermano Santiago Miller, de las Escuelas Cristianas, asesinado por fuerza del gobierno en febrero de 1982. El marco del programa son las divisiones internas de la iglesia en cada uno de los países, los problemas de esa iglesia, los enfrentamientos que tienen en diferentes países con los gobiernos, la posición de esos gobiernos frente a la jerarquía, frente a los sacerdotes que están trabajando íntimamente con las clases menos favorecidas de América Central. Pero yo soy de una opinión. El que no se mete en lo que no debe, nadie lo molesta. RTI está presentando Enviado Especial. Hace 2 meses proyectamos esta serie de programas con el fin de que comenzaran a salir al aire una vez terminara la visita del Santo Padre a Centroamérica. El marco, el enfoque de la serie es mostrar a la iglesia centroamericana frente a los pobres y frente a los ricos, frente a la guerrilla y frente al ejército, a los sacerdotes frente a su jerarquía y frente a los diferentes gobiernos. Una de las finalidades es hacer país por país el marco de lo que pasa con la iglesia para que la opinión en Colombia pueda, digamos, descifrar en algunos momentos con mayor exactitud qué fue lo que sucedió durante la visita que terminó hace 2 días. De qué manera en algunos países la visita del Santo Padre fue manipulada políticamente, bien por los gobiernos o bien por su oposición. Esta es una imagen común en la mayoría de los países centroamericanos. Aquí los altos índices de mortalidad infantil, analfabetismo y miseria en general son de los más altos del continente. No obstante, en Centroamérica los pueblos han esperado en vano y por varias décadas medidas de los gobiernos que mitiguen la situación de injusticia social reinante en la zona. Ante una posición cerrada frente a las reformas por parte de quienes han manejado los países, en la década del 60 y bajo el influjo del triunfo de la Revolución Cubana, comenzó a gestarse ya de lleno una etapa de insurrección generalizada que desembocó en situaciones como la de Nicaragua. Actualmente en Guatemala, Salvador y Honduras, hay guerras civiles que tienen, para miles de observadores, una explicación fundamental en esa situación de injusticia social. El mismo Papa Juan Pablo II anota en una carta escrita por él y dirigida a los obispos de El Salvador 1 año antes de su visita pastoral: me doy perfecta cuenta de que las discordias y las divisiones que turban vuestro país y causan nuevos conflictos y violencias encuentran su raíz verdadera y profunda en las situaciones de injusticia social. Bueno, eso no es necesario establecerlo en una carta, ni establecerlo como una condición no razonada o razonada. Por el contrario, yo creo que nuestros pueblos latinoamericanos principalmente, no todos, pero considero que la mayoría, no podemos negar indiscutiblemente esa condición
de injusticia en que viven. Eso no se puede negar. Y eso no quiere decir que es comunista el que lo dice o que está completamente desviado el que lo manifiesta. No. En la asamblea de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, realizada en Puebla en 1979, unos 300 obispos de América Latina, refiriéndose a esta situación, ubicaron así la posición oficial de la Iglesia frente al problema. Desde el seno de los diversos países del continente, está subiendo hasta el cielo un clamor cada vez más tumultuoso e impresionante. Es el grito de un pueblo que sufre y que demanda justicia, libertad, respeto a los derechos fundamentales del hombre y de los pueblos. En el documento oficial, dado a conocer por la Iglesia al culminar la reunión de Puebla, los mismos obispos anotan posteriormente: la conferencia de Medellín apuntaba ya, hace poco más de 10 años, la comprobación de este hecho. Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. El clamor pudo haber parecido sordo en ese entonces. Ahora es claro, creciente, impetuoso y en ocasiones amenazante. Pero, así como las imágenes de pobreza parecen comunes en América Central, también estas son un idioma general de aquellos países. Estas escenas fueron vividas por nosotros hace 2 semanas en El Salvador. Adiós.
¡Que avancen, decirle! ¡Avancen, no nos dejemos ahuevar! ¡Avancen! Ey, venga, sigan. Yo por ahora no estaré, mami, aquí también, yo lo vi. No, los apoyaron de ustedes. Y yo me dije, eso parece. Porque cuando dijeron que abrieron el chorro, no, y no caminaba, yo no sé, aquí nos van a apoyar nosotros somos avanzados, sin apoyarnos. Yo como puta avanzada, yo solito. No avanzaba. Atrás el chorro. Pobrecito chorro. Chorrito, te jodieron.
La violencia es un idioma común en América Central, pero no es exclusiva de El Salvador, porque también en Guatemala y Honduras hay problemas, como decimos aquí, de orden público. Pero también fue un idioma común en Nicaragua. Estas imágenes fueron filmadas por nosotros hace 2 años largos, antes de la caída de Somoza. Vale la pena partir de la experiencia de Nicaragua para poderse explicar desde el punto de vista de la Iglesia qué es lo que está sucediendo en prácticamente toda América Central, para mirar cuál es el papel que jugó en Nicaragua en la Revolución Nicaragüense la Iglesia, o parte de la Iglesia, que es el mismo que está jugando en Salvador, Honduras y Guatemala. En esta parte del programa habla una mujer común y corriente, ella no es una religiosa, ni es una misionera. Yo creo que las palabras de ella muestran, repito, el proceso en que está embarcado, digamos, la Iglesia en América Central. ¿Qué trabajo hizo usted, digámoslo, durante la guerra, durante el momento insurreccional en Nicaragua? Podría empezar un poco desde mi inserción, cómo fue mi inserción en la insurrección, ¿no? Yo mi inserción a las tareas de la revolución lo hice a través de mi profundización de fe. O sea, fue en la Biblia donde yo descubro que el compromiso del cristiano estaba latente en las tareas preinsurreccionales que se daban en ese momento. Entonces, motivada por esa lectura y también había un equipo de hermanas de la Asunción que trabajaban en mi parroquia y motivaban a nuestro pueblo a realizar su fe en las acciones. Entonces, es desde allí que yo me integro a la Asociación de Mujeres que antes se llamaba AMPRONAC, hoy AMLAE. ¿Qué quiere decir AMLAE? Asociación de Mujeres Luisa Amanda Espinosa, ¿verdad? En nombre de una de las compañeras caídas heroicamente. Entonces, desde ese punto, pero más que en la Asociación de Mujeres, yo me siento realizada como cristiana en las tareas y se me dan pues tareas como por ejemplo distribución de alimento a los muchachos que andaban clandestinos y también distribución de alimento a nuestro pueblo en general que eran épocas, días de hambre. Entonces se repartía alimento por medio de la parroquia. Luego también me toca que hacer labor de pintas en las paredes. Era muy peligroso, ¿no? Era como combatir. Uno se jugaba la vida al hacer las pintas de paredes y luego alguna en distribución de pequeños botiquines que se distribuían en la población, ¿no? Y luego había que llevar un control de esos botiquines. Además se había instalado en el barrio un dispensario clandestino. Aparente era popular, pero
el Era objetivo para la guerrilla, ¿no? era para la guerrilla, ¿no? Entonces, esas fueron mis tareas hasta que alguien, un soplón, llevó a la estación de policía mi fotografía. Entonces me persiguieron, tuve que salir de mi casa. Cogí al sector del departamento de Riva, donde mi apoyo era también logístico, ¿no? para la guerrilla. Y a partir de toda esa problemática que se da es que uno se integra más y más, ¿no? Bueno, generalmente, por lo menos en Colombia, la gente no entiende bien cómo se puede practicar un cristianismo detrás de un fusil, detrás de una acción de apoyo a una guerrilla. Bueno, realmente eso es solamente viviendo, ¿no? Es donde uno pone en la práctica, porque uno ve que la tarea que tiene inmediata detrás de un fusil como cristiano, ahí nosotros vemos que es la defensa de la vida, y Jesús que defendió la vida. Entonces nosotros nos miramos en ese momento, tal vez no defendiendo nuestras vidas, sino defendiendo la vida de los inocentes, la vida de nuestro pueblo que era masacrado impunemente, ¿no? Entonces nosotros nos sentíamos, aunque yo no combatí así con un fusil, pero sí sentía que estaba defendiendo a mi pueblo, y la vida misma a mí no me importaba, ¿no? Que desde el momento en que yo salía a hacer una pinta, sabía que podía ser blanqueada, sin embargo eso no me importaba. Lo que me importaba era plasmar en esa pinta, en una pared, el sentir de mi pueblo, escribir en esa pared o denunciar. Las pintas eran algo donde se denunciaba, ¿no? Entonces denunciaba la masacre de mi pueblo, la masacre. Entonces yo me sentía realizada como cristiana. Bueno, hoy como cristiana, ¿cómo se realiza a través de su comunidad de base? Bien. ¿Qué hace? En mi comunidad de bases, voy a partir de mi comunidad, de mi barrio primero, ¿verdad? En mi comunidad de mi barrio, mi participación es activa dentro de las tareas de la revolución, pero motivada desde mi compromiso. ¿Compromiso con quién? Mi compromiso como cristiana, ¿verdad? Mi compromiso yo lo obtengo desde el Evangelio. Es el Evangelio el que me motiva a participar en las tareas, y también mi tarea en mi comunidad es de evangelizar, llevar la buena nueva a gente que todavía no ha logrado hacerlo, ¿verdad? Y en nuestras comunidades, pues ahí lo que nosotros hacemos es motivar a nuestro pueblo a que se concientice a la luz del Evangelio, que profundice en su fe, que le den una forma de, o sea, de pasar de nuestra fe a la acción. Esta posición de parte de la Iglesia ha traído en América Central una persecución metódica contra los sacerdotes y los religiosos y religiosas que representan esa facción. Vamos a comenzar a desarrollar este programa en el mismo sentido en que realizamos nuestro viaje. Vamos a comenzar por Guatemala. Y yo creo que una buena introducción es señalar lo que pasó el día 3 de marzo, que mientras el Santo Padre hablaba de paz, exhortaba al diálogo y a la pacificación en Costa Rica, ese mismo día el dictador de Guatemala, general Ríos Montt, fusilaba a 6 personas. Para buen sector de la crítica y de los observadores internacionales, este era un desafío o tal vez un acto de desprecio del presidente Ríos Montt por el Santo Padre. Ríos Montt es un dictador que llegó hace un año, tras el golpe de Estado, a otro general, al general Lucas García, que a su vez le había dado un golpe de Estado a otro general, y este general a otro, y este a otro. En Guatemala no ha habido más que un presidente elegido democráticamente, pero a él lo tumbó desde luego un general. Ríos Montt, el general presidente hoy de Guatemala, es llamado por la oposición el enviado de Dios,
porque él es un protestante fundamentalista que sigue la línea de una secta del sur de los Estados Unidos. En Guatemala los protestantes son muy beligerantes. De allí salió la amenaza de muerte al Santo Padre un mes antes de iniciar su visita. El general Ríos Montt realiza intervenciones en televisión los domingos a las 9 de la noche por todos los canales. Para conocer mejor al general Ríos Montt, este es una fracción de su penúltima intervención en la televisión guatemalteca. Leía yo en algún libro que un médico se quejaba en un país europeo que los jóvenes estaban en una forma, eran infelices, porque a su instrucción faltaba algo fundamental. Y ese algo fundamental eran los 10 mandamientos. Imagínense usted, un médico en un país europeo. Ahora, naturalmente nosotros somos buenos porque no nos hacen falta los 10 mandamientos, sino que tenemos 10 formas especiales para violar los 10 mandamientos. Esa circunstancia se agrava debido a la libertad sexual de los adultos que incide en la conducta de los jóvenes. Pues la anarquía nace en la anarquía, y sobre este particular quiero indicarles que el instinto sexual juega un papel vital en la formación de la personalidad, y los mejores resultados exigen un proceso de desarrollo y maduración. De ahí la necesidad de evitar la libertad sexual en los adolescentes y jóvenes. Pero esto solo lo puede vigilar papá y mamá. RTI está presentando Enviado Especial. Ahora, Guatemala vista por los obispos, por las personas que conforman la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Nosotros, en lo que viene de programa, en esta fracción, vamos a utilizar un texto oficial del CELAM, realizado por una comisión enviada a América Central. Vamos a leer textualmente, repito, sin aumentar ni sin quitar una coma de este documento del CELAM. Según una comisión oficial del CELAM, en los grupos marginados de Guatemala ha podido penetrar fácilmente la ideología marxista. La causa de la violencia no puede reducirse, sin embargo, solo al adoctrinamiento marxista y subversivo que por otra parte no hubiera encontrado respuesta en nuestro pueblo si éste no hubiese estado sumergido en la desesperación causada por el hambre, la pobreza, la enfermedad y la ignorancia. Comunicado de la Conferencia Episcopal en enero de 1982. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia de Guatemala se dedicó preferencialmente a la promoción de los marginados, dejando a un lado a la clase rica que se ha sentido abandonada y ha llegado a despreciar a esa iglesia hasta odiarla. Ante la realidad social, la Iglesia hizo grandes esfuerzos en la labor de concientización de los grupos marginados, según la doctrina del Concilio Vaticano II y muy estimulada por las orientaciones de Medellín. La Iglesia en sus personas e instituciones es víctima de un continuo rastreo, de violación de correspondencia, grabación de conversaciones telefónicas, chequeo de actividades y relaciones. Por este camino el gobierno ha logrado inmensa cantidad de datos concretos. Ha llegado inclusive a descubrir que sacerdotes, religiosos, religiosas y agentes de pastoral, no se sabe en qué número, están comprometidos con grupos de guerrilla y en conexión con grupos de naciones vecinas. Esta situación produce miseria creciente, mayor radicalización de las ideologías e influjo funesto de las sectas evangélicas, apoyadas y favorecidas por el gobierno que cumple tareas proselitistas e inclusive políticas. El diálogo de la Iglesia con las autoridades es siempre difícil y en algunos casos imposible. Hay una dura posición del gobierno frente al documento de Puebla,
que considera subversivo y contra el cual mentaliza a los militares. Por eso también el CELAM es sospechoso. La Iglesia de Guatemala es perseguida, amilanada. Todos sus organismos están bajo sospecha por parte del gobierno. Están cuestionados los retiros, los ejercicios espirituales, los cursillos y encuentros. Ha perdido a muchos de sus hijos. La dura posición del gobierno contra la Iglesia, convencido de que está aliada con el comunismo y apoya a los subversivos. La represión contra los agentes pastorales, culpables o no, pues todos están cobijados por la sospecha. Algo bien concreto sobre la persecución de que está siendo víctima la Iglesia en Guatemala es una lista que tiene la curia de ese país, en la cual figuran 15 sacerdotes y una religiosa asesinados en los últimos años. El problema se agudizó durante el pasado gobierno sanguinario del general Lucas García. Nosotros hemos conseguido solamente 12 fotografías de los 16 asesinados. Hermana Victoria de la Roca, betlemita guatemalteca secuestrada el 6 de enero de 1982, tras ser allanado su convento por fuerzas militares. Según la curia, fue asesinada el 20 de enero de 1982. Padre Carlos Gálvez Galindo, guatemalteco, asesinado el 15 de mayo de 1981 en la sacristía de Tecpan, municipio de Chalatenango. Hermano Santiago Miller, de las escuelas cristianas, asesinado por fuerza del gobierno en febrero de 1982. Padre Tulio Marcelo Maruso, italiano, asesinado el 1 de julio de 1981 cerca de la localidad de Quiriguá. Muerto a balazos por un grupo paramilitar armado con ametralladoras ligeras. En su testamento había escrito: si soy asesinado, deseo ser enterrado como testigo en contra de la violencia gubernamental en Guatemala. Padre Francis Stanley Ruther, norteamericano, asesinado el 27 de julio de 1981 en la parroquia de Santiago Atitlán. Pertenecía a una misión que atendía a los indios Sutujile, donde permaneció durante 15 años. Padre Carlos Pérez Alonso, sacerdote jesuita español. El 4 de agosto de 1981 fue detenido a la salida del hospital militar después de celebrar misa. Agentes vestidos de civil lo introdujeron en un automóvil no identificado. Padre Juan Alonso, español, de la Congregación de los Sagrados Corazones. Trabajó durante 17 años en la provincia de Quiché, donde fue asesinado el 15 de febrero de 1981. Padre Guillermo Woods, norteamericano de la Congregación Maryknoll, asesinado el 20 de noviembre de 1976, cuando partía de un pequeño aeropuerto del Quiché. Fue ametrallado por militares, según testigos. Falleció en compañía de 2 ministros de la Iglesia Protestante. Padre Hermógenes López, guatemalteco, asesinado el 30 de junio de 1978. Defendía campesinos a quienes se quería quitar el agua para regadío con la intención de venderla en la capital. Padre Conrado de la Cruz, filipino, religioso de la Congregación del Inmaculado Corazón de María, desaparecido el 1 de mayo de 1980, secuestrado por grupos paramilitares al terminar una manifestación de protesta contra la violencia gubernamental y de la precaria situación de los obreros. Padre Walter Werdeckers, belga, asesinado el 12 de mayo de 1980, frente a la casa parroquial del municipio de Santa Lucía, Casulmaguapa, donde se desempeñaba como párroco. Fue alcanzado por 7 balas calibre 45. Padre José María Gran Cirera, español de la Congregación de los Sagrados Corazones, 27 años de edad, asesinado el 4 de junio de 1980. Trabajó 2 años en la zona guerrillera y luego de celebrar una misa antes del entierro de 2 personas acusadas de subversivas, fue emboscado. Recibió 10 balazos en la espalda. En el caso de Guatemala, esta muerte violenta obedece obviamente a razones de persecución en contra de la Iglesia. Se ha perseguido a la Iglesia por haber hecho una opción clara en favor de los pobres, por haberlos promovido y
nunca han podido justificar la muerte de los sacerdotes. Hay sacerdotes desaparecidos, como el caso del padre Carlos Pérez Alonso, y en mi opinión está la manipulación satánica que han hecho del caso del padre Pellecer, haciéndole aparecer como convertido a las filas del gobierno de Guatemala. Creo pues que la razón principal ha sido la persecución en contra de la Iglesia, por haber hecho la Iglesia esta opción clara en favor de los oprimidos en este país. Han muerto catequistas y delegados de la palabra en varios departamentos de la República y ha sido imposible el llevar un recuento de cuántos han perecido. Recientemente hubo un caso muy patético de un catequista que enseñaba a unos niños preparándolos para su primera comunión en Sololá. Hará cuestión de 2 o 3 semanas a lo más, y cuando él terminó su sesión de clase y los estaba despidiendo para que se fueran a sus casas para no llegar tarde a ellas, todos fueron ametrallados, los niños, el catequista y su esposa. Esa es una cosa muy reciente que ha sucedido últimamente en el departamento de Sololá. Sí ha habido algunos sacerdotes que han desaparecido en los gobiernos pasados, pero yo soy de una opinión: el que no se mete en lo que no debe, nadie lo molesta. Es cierto que a muchos no les gusta que se hable de la justicia social, pero hay también sacerdotes que en vez de predicar la justicia social se pasan del otro lado y ya quieren ponernos la teología de liberación en moda, la cual está condenada. No me consta que haya en estos momentos lo que ha pasado en gobiernos pasados, pero también es una exageración que se diga que la Iglesia está dividida porque haya habido un Judas en la Compañía de Jesús en Centroamérica. Podía haber más. Lo hubo entre los 12 apóstoles. Así que no veo esa maravilla que quieren hacer y ese escándalo que quieren hacer internacional por algo que sacerdotes salen de la Iglesia. Pues si son malos y no quieren cumplir con los deberes que le imponen el derecho canónico a la Iglesia, pues mejor que se vayan, que hagan su vida. El bendito Judas se fue de la Iglesia, se hizo guerrillero, ahora se casó, está en paz. Dios lo proteja. Y como él, si hay otros en cualquier otra parte. Ustedes también tuvieron 1 o 2 que hicieron lo mismo. Hicieron una bulla mundial. No recuerdo en este momento cómo se llamaban, pero ustedes como colombianos lo sabrán. Porque aún después del golpe de Estado se ha restringido mucho la actividad de algunos de los sacerdotes y religiosos en el interior del país, y aunque no han habido muertes, a Dios gracias, pero su actividad se les restringe. No quieren que salgan de los lugares donde tienen la sede de sus actividades, que vayan a las aldeas, que vayan a los caseríos, y eso naturalmente limita mucho su actividad pastoral. Y nos da pena y tristeza ver cómo evangelizadores de otras sectas protestantes que vienen al país, a ellos se les concede plena libertad, y a los religiosos y sacerdotes católicos se les trata de reprimir. Pues la Iglesia tiene sus diócesis y naturalmente que los sacerdotes que trabajan en la arquidiócesis no pueden ir a otra área que no les es marcada por la Iglesia. Cada curia tiene sus sacerdotes y el sacerdote que no quiere trabajar en una diócesis pide el permiso y va a trabajar a otra. Verbo y gracia, el padrecito que tengo aquí presente, salvadoreño, ha venido a trabajar a Guatemala. Sí, hablo dentro de Guatemala. Ellos hablan de la movilidad y hablan de que hay cierta discriminación de parte del gobierno. No creo. Ninguna discriminación del gobierno, ni siquiera del gobierno pasado. Lo que he pedido yo al gobierno pasado, que sacerdotes extranjeros que se extralimitaban en su verba, en su predicación, en no predicar la justicia social y predicar otra cosa, que antes de que desaparecieran me permitieran tener la lista y decirles: 2 días
váyase usted al país de origen. Pero eso no quiere decir que ha habido discriminación. Yo soy amigo de todos los pasados presidentes y del presente. Problemas los ha habido, quien los da, que los juzgue. Mire, en el caso de Guatemala, en el régimen pasado, obviamente se dio un control muy grande de algunos sacerdotes. Quizá cuando todo el problema comenzó, había en el país cerca de 800 sacerdotes y creo que ahora habrá cerca de 200 menos, precisamente por esta persecución sistemática. Hay una diócesis entera abandonada, la diócesis del Quiché, donde el obispo, entonces presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala, Monseñor Gerardi, tuvo que salir. Lo mismo que los sacerdotes que trabajaban en aquella diócesis, la mayoría de ellos religiosos españoles. La diócesis de Escuintla se encuentra casi abandonada. Bastantes sacerdotes de las Verapaces han también tenido que salir del país y de la diócesis de Izabal, lo cual le indica a usted las dificultades de movimiento que han tenido. En el régimen actual se ha dado un impulso muy grande a las sectas protestantes. Cuando digo a las sectas no me refiero a las grandes iglesias cristianas como la luterana, la anglicana, sino que me estoy refiriendo a las sectas fundamentalistas del sur de los Estados Unidos. Estas sectas llegan con gran fuerza en el momento del terremoto, cuando las iglesias estaban destruidas, las católicas, y creo que hay todo un proyecto detrás de ellos. Uno se pregunta de dónde viene este dinero, por qué estas sectas atacan sectores específicos de la población guatemalteca, clase media alta, sectores populares, sectores indígenas. ¿Quién dirige esta maquinaria? En mi opinión, hay aquí todo un proyecto para manipular la religión y confirmar un régimen que se considera elegido por Dios. Hay toda una publicación hecha por una de estas sectas en las que quieren probar la tesis de que Guatemala es un pueblo pequeño, pobre, pero como Israel, elegido por Dios. Y a la sombra de esta elección se ampara, se confirma todo ataque en contra de la Iglesia y todo fascismo en contra de la población civil del país. La mafia de manipuladores sociales que siempre nos ha venido engañando dio con la cabeza en la pared cuando les hemos demostrado que la demagógica parodia que nos pintaban de lucha de clases solo era un mito para asustar con el petate de muerto. Pues aquí entre nosotros, aquí en Guatemala, solo hay dos estratos sociales: los explotadores y los explotados. Y estos míticos personajes de tinta infernal formaron siempre y forman parte de los explotadores. Bueno, ¿y por qué es una iglesia que está al lado de los pobres? ¿Por qué se llama en Centroamérica la iglesia de los pobres? Cristo siempre dijo que Él venía a predicar a los pobres y su primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y en varias ocasiones Él dice que a los pobres se les predicará el evangelio, la buena nueva. Y la iglesia, siguiendo en los pasos del Salvador, desde el Concilio Vaticano II, pues le da mucha énfasis al trabajo con los pobres, con los más necesitados, con los que son marginados. No hay iglesia de los pobres ni de los ricos. La iglesia es única y tiene sus disposiciones. Y lo que pasó en el CELAN, y lo que pasó en Puebla, y lo que pasará ahora en Haití, no es más que reforzar ciertas estructuras de la iglesia, y que las debe cumplir todo obispo. No hay en la iglesia ni izquierda ni derecha. La iglesia es del centro, es de todos. Y al servicio de los pobres, la iglesia, sin decirlo, ha estado desde sus principios. Nos enseñan, la iglesia nos lo da el ejemplo, donde nació el fundador de la iglesia, en un pesebre. Si él nació en un pesebre, quiere decir
que debemos ocuparnos más de los ricos que de los pobres, pero la Iglesia no hace ninguna división. En Medellín, la Iglesia, analizando la realidad, encuentra una injusticia que tiene su fundamento en estas estructuras injustas en las que nos toca vivir. Por estructuras injustas queremos decir, por ejemplo, la distribución de la tierra, la distribución de la riqueza, las posibilidades para estudiar, incluso el cuidado médico, ¿verdad? Todo esto está distribuido de una manera sumamente injusta, especialmente en estos países como Guatemala. Ante esto, la Iglesia pretende romper estas estructuras usando los medios legítimos para ello. Pero los gobiernos y los grupos poderosos responden con la violencia represiva. Y esto nos hace entrar en la espiral de la violencia, que es una cosa terrible que no se acaba. Son los casos de Guatemala, de El Salvador, antes de Nicaragua. En Puebla, la Iglesia sigue avanzando y hace una opción preferencial por los pobres. Desde luego, han querido decir que con la opción preferencial por los pobres se ha metido la lucha de clases en la Iglesia. A mí me parece pues que es una interpretación superficial y que pretende evitar el meollo de la cuestión. La opción es preferencial porque la opción de Jesús fue preferencial por los pobres. Él fue pobre, vivió como pobre, predica a los pobres y fustiga muy duramente a aquellos que ponen su corazón en la riqueza. De manera pues que no creo yo que podamos decir que la Iglesia está en el centro, que la Iglesia es de todos, que la Iglesia no pertenece a nadie. Hay en Jesús una opción preferencial por los más desposeídos. Es cierto que la opción es preferencial y no exclusiva. No estoy yo defendiendo aquí exclusivismo alguno. Pero al hacer esta opción preferencial por los pobres, nos indican claramente por dónde deben de ir las preferencias de la Iglesia en América Latina, siendo así que es un continente con mayorías pobres muy grandes. Si usted odia la cárcel y las ejecuciones, no asesine, no secuestre, no viole, no sea terrorista, porque a los que esto hagan van a perder la libertad o la vida. Ya no queremos hombres llenos de maldad y de odio que continúen violando el derecho de los demás.